Muy buenos días a todos y feliz viernes 22 de marzo de 2019 en este episodio que es el número 96 contestando a preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que estéis muy bien en este viernes y como siempre antes de empezar a contestar a las preguntas de este episodio vamos a recordar el contenido que hemos hecho durante toda esta semana. El lunes tuvimos en este caso como siempre un caso de éxito y es de una sentencia por una incapacidad permanente absoluta en el que se reconoce a la persona que reclamó, a nuestro cliente, una incapacidad absoluta por una neuropatía que es secundaria a un meningioma del seno cavernoso. Podéis leer la sentencia en los detalles de este vídeo, tenéis el enlace para poder leer íntegramente esa sentencia. Aprovechando esta circunstancia, el lunes también, en este caso, hizo un vídeo la abogada Marta del despacho hablando sobre la neuropatía, un vídeo divulgativo sobre una enfermedad muy recomendable que lo podáis ver. Y vamos al martes. ¿Qué tuvimos el martes? Pues hicimos un vídeo, en este caso mi compañero Sergio hizo un vídeo sobre quién puede pedir el subsidio para mayores de 55 años. Este vídeo se grabó hace unas semanas y por lo tanto ha perdido un poco la vigencia, pero algunos de los requisitos de los que se trata son aún vigentes y sirven para el subsidio de mayores de 52 años. Por ese motivo, el miércoles, ahora lo veremos, hice un vídeo sobre el subsidio de mayores de 52 años que se aprobó recientemente. El martes también tuvimos una entrevista en el podcast de misderechos.club, en el episodio número 87 de misderechos.club. Tuve el lujo y el privilegio de poder entrevistar al doctor Oliveros, psiquiatra, para hablar sobre el trastorno límite de la personalidad. Una entrevista muy interesante con el doctor Oliveros. El miércoles, como os decía, hicimos un vídeo de actualidad, en este caso el subsidio para mayores de 52 años, explicando las novedades que se han introducido por este Real Decreto Ley que se ha aprobado por parte del Gobierno. Muchas novedades alrededor del subsidio de mayores de 52 años, por lo tanto os recomiendo que podáis ver este vídeo para saber cuáles son las novedades y cómo se regula ahora mismo el subsidio para mayores de 52 años, que es el mismo que el de 55 años. Una de las principales medidas es que se ha vuelto a los 52 años que pues tenían de forma prohibitiva la regulación de este subsidio. Y también el miércoles vimos en este caso un podcast divulgativo sobre la dermatitis, el podcast número 88 de misderechos.club. En ese podcast os explico pues mucho más sobre lo que es la dermatitis, esta enfermedad inflamatoria de la piel. Bien, estos son los contenidos que hemos publicado durante esta semana, espero que os gusten. Tenéis, como os decía antes, los detalles en el vídeo para poder consultarlos individualmente cada uno de ellos, los que os puedan resultar de interés. Y si os parece, empezamos ya a contestar a las preguntas de la audiencia. Y la primera pregunta de hoy nos la hace Chanela y dice: una duda, incapacidad permanente total, no se cotiza a la seguridad social, proponiendo que como se puede trabajar en otra profesión que afecte no hay limitaciones y ya no hay problema. ¿Qué ocurre si no encuentras ese trabajo en otra profesión? Por ejemplo, 57 años con incapacidad permanente total, sin otro empleo. A los 3, 4 o 5 años, en cualquier revisión del INS, dan como apto y te retiran la pensión de incapacidad. Te ves con 61 o 62 años sin pensión de incapacidad ni trabajo. Para el cálculo de la pensión, te has pasado los 3, 4 o 5 últimos años cotizando a la Seguridad Social 0 euros. Adiós a una pensión de jubilación decente. No opináis ni informáis nada de esta posibilidad, que creo que puede ser bastante posible que suceda. ¿Hay alguna solución que pueda paliar esta situación? Una última pregunta. Durante el cobro de la incapacidad temporal, siempre cobras lo mismo, no hay revalorizaciones, aunque tu base de cotización, lo que pagas a la Seguridad Social, haya aumentado en ese periodo. En la incapacidad permanente total, ¿hay revalorización anual de la pensión que percibes? Bien, muchísimas gracias, Chanela, por la pregunta que nos has formulado y vamos por partes porque nos haces varias preguntas en esta pregunta que nos haces de forma completa. Y la primera es lo siguiente. Si hay una revisión de grado, me parece que tú estás valorando un caso de que eres autónoma o autónomo. En este caso, los autónomos, por aquellos periodos que no tengan cotización, si solicitan la prestación de jubilación para ser autónomo, pues aquellos meses que no tengan cotización serán de 0 euros. No se integran lo que se llaman las lagunas. En cambio, en régimen general sí que se integran lagunas,
por la base mínima de un trabajador de 18 años. Bien, visto esto, es cierto que lo que es una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, no ya solo la total como dices, sino también una absoluta o una gran invalidez, no cotizan a la Seguridad Social. Hemos hecho muchos vídeos explicando esta circunstancia y que no cotiza a la Seguridad Social la incapacidad permanente que se pueda percibir. Sucede en ese sentido pues que si te revisan una incapacidad permanente, pues corres el riesgo de que no cotices pues nada en ese periodo y que en ese sentido pues te pueda afectar a una posible jubilación ulterior, como nos comentabas. ¿Qué se puede hacer? Pues si tienes una incapacidad permanente total y más o menos estás cerca de la posibilidad de jubilarte, también puedes pagar el convenio especial. Lo hemos visto en algún otro episodio, pues esa situación de incapacidad permanente total te permite pagar el convenio especial para que cuando llegues a la posibilidad de jubilarte, pues no pierdas la cotización que has ido manteniendo durante ese momento y que, llegada a la jubilación ordinaria, puedas optar a la jubilación porque sea superior. Entonces, en esos casos se tiene que valorar hasta qué punto vale la pena o no, porque pagar el convenio especial durante a lo mejor tantos años, como decías tú, de los 57 hasta los 65, pues no resulta rentable. Pero sí que es cierto que es una posibilidad que cabe, que puede solucionar ese riesgo que nos comentas. También es cierto que debemos tener en cuenta lo siguiente, que es difícil que te revisen una incapacidad permanente. Lo habitual es que te la reconozcan pues en ese sentido con un plazo de revisión de 2 años y que a partir de ahí no te revisen más la incapacidad. Pero sí que es cierto que hay casos en los que se revisa. Entonces, yo lo que diría es que se tendría que valorar caso por caso, ver si es posible realmente que te puedan revisar esa pensión de incapacidad, es decir, hasta qué punto es viable esa posible revisión y en función de ello pues valorar pagar o no este convenio especial. Pero insisto que se tiene que mirar por cada caso. Nos comentabas también sobre la incapacidad temporal, que siempre se cobra lo mismo durante la baja. Y esto es correcto. Durante la incapacidad temporal, el cálculo para saber lo que cobras de baja se hace con respecto, en este sentido, a la base de cotización del mes anterior a la baja. Sí, entonces, como la cotización es esta que os comento, durante toda la situación de incapacidad temporal vamos a cobrar lo mismo, la base revalorada será la misma, no hay ningún tipo de revalorización. Pero sí que lo hay con respecto a la última pregunta que nos haces, es decir, nos dices si la incapacidad permanente total se revaloriza. Pues sí, la incapacidad permanente total, al igual que la absoluta, la gran invalidez y cualquier tipo de prestación contributiva de la Seguridad Social, se revaloriza. Todas las pensiones se revalorizan en función pues, de lo que se dijo en el Pacto de Toledo. Ya sabéis que hubo algunos cambios, ya veníamos unos años en los que se revalorizaba el 0,25% de la pensión anualmente y que actualmente pues, se ha modificado de nuevo a esas revalorizaciones con el IPC. Es algo que se puede ir fijando por ley y que normalmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado se va modificando. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Chanera, y espero que te quede claro y que tengas esa alternativa a poder cotizar durante el convenio especial durante esa situación de incapacidad permanente total. Vamos con otra pregunta que nos hace en este caso Antonio Hernández y dice: hola, me llamo Antonio, tengo 30 años, estoy bajo desde hace 9 meses aproximadamente. Soy electricista industrial y tengo una artrodesis L5, S1 y un dispositivo interespinoso L4, L5. Estoy esperando para saber el grado de discapacidad y si me pertenece alguna incapacidad. Bueno, mi pregunta, en la MAD, en una mutua de accidentes de trabajo, me dieron un sobre para la empresa, el cual ponía profesiograma régimen general. ¿Eso qué es? ¿Para qué sirve? ¿Es bueno o es malo? Y muchísimas gracias, Antonio. Y vamos ahí. El profesiograma es un documento que normalmente se confecciona por parte de la empresa, ya sea por el director de la empresa o el director de recursos humanos o alguna persona que esté en esa área de funciones o de tareas, que sirve para especificar cuáles son las tareas en concreto de tu puesto de trabajo. Entonces tenemos aquí que tu puesto de trabajo es electricista industrial. Y ahí lo que van a decir es pues, cuáles son las tareas que haces como electricista industrial, ¿de acuerdo? Entonces, la mutua lo pide porque seguramente te van a posiblemente considerar una incapacidad permanente total para tu profesión habitual. Yo entiendo que con una artrodesis lumbar que tienes, es muy difícil que puedas continuar haciendo una profesión de esfuerzo, de estar de pie mucho rato, de coger peso, de agacharte, de ponerte cuclillas.
posiciones que se llaman forzosas. Pues todo esto seguramente con esa artrodesis no lo vas a poder hacer, y por eso la mutua se quiere asegurar que en tu trabajo pues requieres esto de esfuerzo físico, de posiciones forzosas, de a lo mejor subir escaleras, de coger peso, etcétera, ¿no? Entonces piden esto a la empresa para que lo devuelva, y en función de ello pues muy probablemente te van a reconocer una incapacidad permanente total para tu profesión habitual. Así que el profesiograma es esto, a veces lo requiere la mutua, el INS, o a veces lo podemos hacer nosotros propiamente porque queramos decirle a la Seguridad Social: oye, pido una incapacidad, y le pido a la empresa que me diga cuáles son las tareas fundamentales de mi puesto de trabajo, y con eso pues le sirve al tribunal médico para acabar de valorar si puedes o no realizar tu profesión habitual. Muchísimas gracias por la pregunta, Antonio, y vamos con la siguiente, que nos la hace Laura, y dice: hola, buenos días, yo cobro una incapacidad permanente total y en los últimos años, desde que me la concedieron en el año 2015, he ido empeorando. ¿Podría solicitar una nueva valoración para intentar conseguir una incapacidad absoluta? Y en el supuesto que podría hacerlo, ¿qué ventajas tendría con respecto a la incapacidad permanente total por enfermedad común que cobro actualmente? Bien, muchísimas gracias, Laura, por la pregunta. Y la respuesta es que sí, sí que puedes solicitar una revisión de grado de la incapacidad, siempre y cuando haya pasado el plazo de revisión que te concedieron en la incapacidad permanente total en 2015. Lo habitual es que te la den para 2 años, o sea, la revisión sea a partir de los 2 años, y en este caso, como fue en 2015, pues hemos de entender que se ha superado ese plazo. El plazo sirve para lesiones o enfermedades que tengan que ver con las que ya te reconocieron. Es decir, vamos a poner que te reconocieron la incapacidad, porque no nos lo dices, por ejemplo, como en el caso anterior de Antonio, ¿no? Por una artrodesis lumbar que hacía que no puedas hacer tu profesión física, ¿no? Que tenías física. Bien, si quieres solicitar la absoluta porque las limitaciones derivadas de esta artrodesis lumbar o de las lesiones que tienes en las lumbares se han agravado, estás peor por eso, sí que estás sometida a ese plazo que te fijaba en la resolución inicial. Estos 2 años que digo, 1 año, 3, etcétera. Lo habitual es que si es una agravación de esas patologías tengamos que esperar este plazo nos dice en la resolución. Si es por enfermedades nuevas que no estaban reconocidas en esta primera resolución, el plazo no nos vincula. Es decir, imagínate que padeciera una depresión, pues o fuera un accidente por otro motivo, ¿no? Y que te lesionaras pues a las cervicales o lo que fuera, pues entonces no estarías sometida a ese plazo. Entonces, siempre que no hayas cumplido la edad de jubilación ordinaria, es decir, los 65, 66, 67, la edad que te toque por los años que tú has cotizado, en ese momento siempre puedes solicitar la revisión de grado. Es un procedimiento especial en el que se le dice a la Seguridad Social: mira, creo que he empeorado, aporto informes nuevos y solicito la revisión de grado. En ese caso, pues te pueden conceder una incapacidad absoluta. Cuidado con las revisiones de grado, porque si entienden que has mejorado, también te pueden quitar ese grado de la incapacidad total. Entonces debemos estar seguros que con los informes médicos que tenemos son suficientemente graves como para poder llegar a esa situación de incapacidad absoluta. Esto es importante porque no todo agravamiento, no toda situación en la que estés peor va a dar lugar al grado superior. Es decir, que solo podrás llegar a la incapacidad absoluta cuando esa agravación sea de la entidad suficiente como para que puedas estar en una situación de incapacidad permanente absoluta, de no poder hacer ningún tipo de actividad profesional. ¿De acuerdo? O sea, estos criterios son los que tienes que tener claro. ¿Los beneficios cuáles son? Esencialmente, primero, la cuantía de la pensión. Ahora estás cobrando el 55% de la incapacidad permanente total si eres menor de 55 años o el 75% si eres mayor de 55 años, de la base reguladora. Pues con una incapacidad absoluta cobrarías el 100% de la base reguladora. Eso primero. Luego, este 100% es limpio, no hay retención de IRPF. Ya sabéis que la incapacidad total para la profesión habitual sí que tiene retenciones de IRPF y en cambio la incapacidad absoluta y la gran invalidez no tienen retenciones de IRPF. Es decir, la base reguladora se cobra totalmente íntegra. Y en cuanto a los demás beneficios, básicamente me refiero a lo que serían los mismos que tienes en la total. No es que haya ningún beneficio adicional, pero también deciros que la incapacidad absoluta y la gran invalidez también permiten trabajar, porque hay esa confusión. Decir, no, es que en la incapacidad total no puedo hacer el mismo trabajo o trabajos que requieran pues, de las
limitaciones por las cuales me han reconocido la total, y la absoluta, pues lo negativo es que me dan más pensión pero no puedo trabajar de nada. No, sí que se puede trabajar, pero en circunstancias muy particulares, en centros especiales de empleo, en trabajos protegidos, etc. Entonces sí que se puede en ese sentido pues, trabajar, ya sea con una absoluta o con una gran invalidez, porque la ley así lo prevé. Muchísimas gracias, Laura, por la pregunta. Y vamos con la siguiente, que nos la hace Juan. Y dice: hola, tengo 57 años, tengo 32 años cotizados en una empresa y 5 como autónomo. Llevo 8 años en paro, no cobro ningún tipo de ayuda, he intentado pedir la ayuda de 55 años, pero me han dicho que debo cotizar 90 días para poder cobrar. Con la situación que tengo, ¿puedo pedir la jubilación anticipada o me corresponde algún tipo de ayuda? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Juan. Seguramente no te corresponda el subsidio para mayores de 55 años, ahora 52 años, porque no has cotizado el tiempo suficiente, estos 90 días que se pedían, y también por el motivo de que el último trabajo que tuviste fue de autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, el subsidio para mayores de 55 años, si estás en esa situación, o 52 ahora, si estás en esa situación, no te permite acceder, es para régimen general. En cuanto a la posibilidad de jubilarte de forma anticipada, entiendo que fuiste autónomo en el último trabajo y en ese sentido no te puedes jubilar de forma anticipada de forma forzosa. A los 61 años te puedes jubilar de forma forzosa y de forma voluntaria a los 63 años, pero eso siempre y cuando hayas cotizado, en este sentido, 35 años o más. Como dices que has cotizado 32 años en una empresa y 5 como autónomo, tienes 37 años cotizados, pues en ese caso sí que cumplirías, pero deberías esperarte hasta los 63 años para poder jubilarte de forma anticipada. Hasta que no llegara esa fecha no podrías hacerlo. Por lo tanto, te recomiendo que en la medida de lo posible intentes encontrar algún tipo de trabajo, porque si trabajas en régimen general, pues eso, 90 días... pues ya podrías en ese sentido, pues en alguna forma acceder a este subsidio para mayores de 55 años, de 52 ahora, y cobrar el subsidio hasta que tuvieras esa edad de los 63 años para poder jubilarte si así lo estimaras oportuno. Muchísimas gracias por la pregunta, Juan. Y vamos con la siguiente pregunta, que nos la hace Omar. Y dice: mil gracias, enhorabuena y muchas gracias por todas las informaciones. Mi pregunta es: mi marido está en el paro, tiene más de 29 años seguidos cotizando y tiene 60 años. ¿Puede jubilarse anticipadamente a los 61 años? Gracias. Y muchísimas gracias por la pregunta, y en este caso, lamentablemente no. Lo veíamos antes en la respuesta anterior que comentaba con Juan. Para poder jubilarte de forma anticipada forzosa, entre otros requisitos, que requieres que te hayan despedido, un despido, es decir, solo para trabajadores por cuenta ajena, que te hayan despedido por causas económicas, técnicas, objetivas o de producción, ¿no? Te requieres este requisito y además tener cotizado un mínimo de 33 años. Si no has cotizado 33 años o más, no puedes acceder a la jubilación anticipada forzosa, y por lo tanto, hasta que no tenga pues, la jubilación ordinaria, no podrá acceder por este motivo, por la jubilación anticipada forzosa, a la propia jubilación. Muchas gracias por la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Nos la hace Sobrenatural y dice: hola a todos, ¿es obligatorio hacerte las pruebas médicas que te pidan? Gracias. Bien, si nos referimos a lo que es la incapacidad permanente, para solicitarla, sí que te exigen el sometimiento a todas las pruebas médicas. Entonces aquí lo que se valora, cuando digo pruebas médicas, también me refiero a intervenciones quirúrgicas. Lo que dice la jurisprudencia es que se debe hacer un análisis de ponderación del riesgo. Es decir, nadie tiene que ser obligado a someterse a una intervención quirúrgica para poder decir que se han agotado las posibilidades terapéuticas, y que eso sea un motivo para que te puedan denegar la posible incapacidad. ¿Por qué? Por lo siguiente: si yo me tengo que someter a una intervención quirúrgica pero no me dan pues una serie de garantías de resultados, puedo no someterme a la operación si tengo unos riesgos muy altos, es decir, que el beneficio posible de esa intervención
pues no es muy grande. Entonces, si eso me lo hace constar pues el cirujano, ese mismo informe me va a servir para poder solicitar una incapacidad permanente y no me pueden denegar por ese motivo. Lo demás, pues a ver, las pruebas médicas, pues todas aquellas pruebas que sean pues diagnósticas, ¿no? De imagen, por ejemplo, resonancia, radiografía, stacks, electromiografías, etcétera, etcétera, son pruebas inocuas que no hacen ningún daño, y para comprobar un estado pues secuelar y que el facultativo pueda hacer un informe es necesario de estas pruebas muchas veces, ¿no? Analíticas de sangre, etcétera. Pues sí que estaremos, entre comillas, obligados, no obligados por ley para hacerlo, pero sí que para que nos pueda hacer un informe bueno el doctor, que no sea favorable para una incapacidad, pues en ese sentido sí que será necesario someternos a estas pruebas para poder tener un buen informe. Sin ellos, pues quedará muy cojo en muchas ocasiones el informe que nos pueda hacer el facultativo. Así que obligatorio no es, pero sí que es muy recomendable y se tiene que hacer ese juicio de ponderación entre riesgo-beneficio en el caso del sometimiento a intervenciones quirúrgicas. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con la última pregunta del día, que nos la hace en este caso Sarita y dice: ¿pero la Seguridad Social o la Mutua paga la nómina del trabajador? Es que a mí me han dicho que lo que tiene que pagar la nómina es el empresario, y la Mutua no hace cargo de la nómina. Lo que hace la Mutua, da una pequeña ayuda a la Seguridad Social. Eso es lo que me han comentado una Mutua. ¿Es verdad? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Sara. Y en este caso vamos a suponer que es por enfermedad común, que es la mayoría de las bajas. Y en las bajas por enfermedad común, ¿cómo funciona? ¿Nos paga el empresario? Pues bien, realmente no. El empresario lo que tiene es cubierta las contingencias comunes de esa baja, pues con la Seguridad Social o con una Mutua de accidentes de trabajo. Entonces, ¿cómo funciona la operativa? Bien, el empresario va a estar obligado siempre a pagar la cotización del trabajador. Durante toda la baja va pagando la cotización. Es decir, que es alrededor del 35% del sueldo del trabajador, del sueldo bruto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues normalmente lo que hace es el empresario recibe de la Mutua de accidentes de trabajo de la Seguridad Social un dinero. ¿Este dinero dónde va? Pues donde va es a descontarse parte de la cuota de esa Seguridad Social. Es decir, se le paga al empresario descontándole parte de la cuota de la Seguridad Social y el empresario le tiene que pagar al trabajador la nómina. ¿De acuerdo? Entonces, el empresario recibe una parte por parte de la Mutua o de la Seguridad Social de la nómina del trabajador. Esto es cómo funciona. Es el sistema pues, habitual. Funciona así. Si el empresario no nos paga, tenemos la posibilidad de solicitar el pago directo a la Mutua. Es decir, que hay empresas que están en un proceso de insolvencia y lo que hacen a veces es, pues cobran por una parte de la Mutua, pero no pagan al trabajador. Pues entonces, en estos casos, el trabajador queda facultado para directamente solicitar lo que se llama el pago directo a la Mutua y de esta forma cobrar directamente la baja sin que pase por el empresario. La cantidad es exactamente la misma, la Mutua no nos va a pagar más porque lo hagamos así. Será lo mismo, lo único que no pasará por parte del empresario. ¿De acuerdo? Entonces, este es el sistema de cómo funciona el pago de una baja por enfermedad común. Muchas gracias, Sarita, por la pregunta. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Como siempre, vamos a mencionar esos agradecimientos que tenemos por parte de la audiencia, que son muchísimos, como cada semana. Y en este caso destacamos los de Josep Amengual, que dice: sois unos grandes profesionales, os explicáis muy bien, gracias. María Buitrago dice: gracias por vuestro trabajo, vuestro tiempo, muy interesante información, un saludo. Y por último, Fernando Barrios dice: las gracias os los damos nosotros a vosotros, porque sois unos fenómenos por aclararnos todas nuestras dudas. Bien, muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos habéis mostrado esos agradecimientos, como lo venís haciendo cada semana. Agradeceros también a aquellas personas que, que siempre estáis preguntando, porque es muy importante que preguntéis, porque esas preguntas que hacéis no solo sirven a vosotros, que sois los principales interesados, sino que a muchas otras personas que seguramente estáis en la misma situación y que realmente pues, les puede resultar de ayuda. Ya somos más de 35.000 suscriptores en el canal y nuestros vídeos se han visto más de 3 millones de veces. Por lo tanto, hemos ayudado a muchísima gente y os pedimos que si os gustan estos vídeos le deis al me gusta, lo compartáis y nos ayudáis así a crecer más
y a poder pues, divulgar todo este contenido que sin duda ayudará a muchísima gente. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos aquí el próximo viernes en un nuevo episodio contestando a vuestras preguntas.